Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento. El Centro Universitario Bonampak, a través de su División de Extensión Académica y Difusión Cultural, les da la más cordial bienvenida a este encuentro jurídico, El Derecho y la Realidad Jurídica de los Juicios Orales, un ciclo de conferencias con el objetivo de que nuestra comunidad PUC se nutra de experiencias no solo al interior de las aulas, sino desde la realidad, donde suceden los fenómenos, para así adquirir herramientas necesarias tanto para su formación académica como dentro del campo laboral. Vamos a iniciar con el acto inaugural, con las palabras del licenciado Rodrigo Merchán González, fundador y director general del Centro Universitario Bonampak. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Norma. Pues, queridos alumnos, bienvenidos a este inicio de lo que sería la Semana Jurídica. Ya estamos acostumbrados desde hace años atrás, venimos haciendo este evento gracias al apoyo de la coordinación académica y principalmente de los docentes del área jurídica, que tenemos aquí al licenciado Francisco Arango Quintos, que nos ha apoyado bastante en estas semanas jurídicas años anteriores. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí al maestro Ricardo González, que nos dará una conferencia, el cual iniciaremos con él esta semana, y esperemos que sea muy provechoso para que ustedes puedan tener una mejor capacitación, mejor conocimiento de lo que hoy en día se está pasando en las leyes de nuestro México. Bienvenidos, que pasen muy buenas noches y por aquí estamos. Le agradecemos mucho al licenciado Rodrigo Merchán sus palabras y continuamos con las palabras del maestro Luis Francisco Arango Quintos, que como bien nos comenta el licenciado Merchán, es colaborador del Centro Universitario Bonampak ya desde hace algún tiempo y ha visto egresar a varias generaciones de abogados e iniciar su exitosa vida profesional. El maestro Arango Quintos nos favoreció con la estructura y la organización de este evento, por lo que le estamos muy agradecidos y reconocemos públicamente sus esfuerzos. Profesor, le cedo la palabra y le agradeceré llevar a cabo la acción protocolaria para la inauguración oficial de este evento. Muchas gracias, maestra Norma Vivanco. Es para mí un honor, como siempre, año con año, llevar a cabo esta tarea. No solo para enriquecer a esta casa, el Centro Universitario Bonampak, que me ha brindado por mucho tiempo este abrigo y este cobijo educativo, sino el Centro Universitario Bonampak, como año con año, nuestra meta es hacer crecer a cada uno de nuestros alumnos que pasan por esta casa de estudios. Para no tardarnos un poquito más con esta enriquecedora jornada jurídica, siendo las 8:04 de la noche del día 17 de febrero del año 2022, como año con año lo hemos venido haciendo, doy inicio al tercer encuentro jurídico que es para nosotros, mi casa, el Centro Universitario Bonampak, llevar a cabo. Sean ustedes bienvenidos y de verdad para nosotros los organizadores, así como para la coordinación de este centro universitario, nos llena de alegría y de júbilo llevar a cabo este encuentro jurídico. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, profesor. Le agradecemos también a nuestras autoridades su presencia en este acto inaugural. Y ahora sí, damos paso con el inicio de nuestras actividades con la primera conferencia magistral, el Sistema Penal de Justicia para Adolescentes, impartida por el licenciado Ricardo Sixto González, a quien le agradecemos su disposición. A nuestros asistentes, los invitamos a participar con sus comentarios y con sus preguntas a través del chat de Zoom, donde al final de la conferencia estaremos dando un espacio para que se puedan leer sus comentarios y resolver las dudas que vayan surgiendo. Cedo la palabra al maestro Luis Francisco Arango Quintos. Gracias. Por favor, les pedimos que al momento de llevar a cabo sus preguntas levantemos la mano. Recuerden que por la apertura del quórum que tenemos, somos 63, a lo mejor algunos no alcanzan a pasar, pero estaremos atendiendo cada una de sus preguntas. Maestro Ricardo Sisto González, para nosotros es un honor recibirlo en esta casa de estudios y todo suyo este auditorio. Y bienvenido a esta casa de estudios. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, de verdad. El honor es para mí que me hayan invitado, que me den la oportunidad de tener una plática con ustedes. Es lo más adecuado desde mi punto de vista, comentarles mis experiencias en el sistema. Hace rato comentábamos, antes de iniciar esta sesión,
algo, bueno, que había aparecido en Facebook, ¿no? Que se me denominaba como juez. No, no soy juez, soy abogado litigante y pues les hago una referencia. Yo tengo ya en el sistema de adolescentes desde el año 1995, es decir, yo ingresé desde la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, estuve también en la Ley de Justicia para Adolescentes y ahora también estoy trabajando, ya llevo asuntos, en esta Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Aquí hago esta referencia de que ahora ya tiene esta denominación de penal y eso es algo muy importante para que ustedes lo consideren porque es lo que nos va a dar un matiz distinto en lo que es la justicia para adolescentes y específicamente los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Bueno, pues comienzo y reitero el agradecimiento que me dan para estar aquí con ustedes compartiendo. Al final, cualquier situación, o incluso si hay durante la sesión alguna cuestión, bueno, pues haremos la pauta para contestar alguna pregunta. En principio, de manera general, hablamos que la reforma al artículo 18 constitucional, párrafo cuarto, es lo que da entrada ¿a qué? A esta justicia para adolescentes en este corte que tiene integral de la protección integral de los derechos de los adolescentes. Va de la mano con lo que implica la reforma del 2011 a las cuestiones de derechos humanos. Hay condiciones muy específicas que tiene esta ley, porque ya también estamos en este sistema de corte acusatorio y de manera paralela, de manera supletoria, se maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos no tenemos más bien una ley sustantiva, se manejan de manera paralela, de manera supletoria los códigos penales, porque ahí es donde encontramos las conductas que se les atribuyen a los adolescentes. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene tanto una parte sustantiva, adjetiva, contiene las cuestiones de ejecución de las medidas de sanción. Aquí no se denominan penas como tal, sin embargo, lo que es la privación de libertad, cuando hablamos como consecuencia ya a un hecho después de que han llevado todo un proceso, que han llegado a una fase de juicio y se determina una medida de sanción, es el internamiento, pues efectivamente constituye una pena. Entonces, el artículo 18 constitucional, en su párrafo cuarto, no establece de manera expresa esta característica de penal. La condición, o más bien este concepto de penal, donde le encontramos en el artículo 73, en su fracción 21ª, en el inciso C, es donde ya nos habla de las facultades del Congreso y específicamente señala para legislar en materia de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué hago referencia a esto? Tengan en cuenta que los anteriores sistemas previos al 2008, por ejemplo en Ciudad de México que teníamos la ley para el tratamiento de menores infractores, que así estaba denominada, que aplicaba para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal. Esta ley de manera específica tenía todavía un corte o sesgos de lo que era el sistema tutelar. Es decir, este sistema tutelar donde se derivaba de una doctrina de la situación irregular. Es decir, antes los adolescentes o los menores de edad eran considerados como objeto de derecho. ¿A qué me refiero como objeto de derecho? No se les tomaba de alguna manera opinión en relación a los procesos que se llevan. ¿A qué me refiero? El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño habla de que se debe de tener y tomar en cuenta la opinión de cualquier niño
en los procesos donde se pueda haber afectado su esfera jurídica. Es decir, los consideramos como sujetos de derecho, titulares de los mismos. En el anterior sistema no era así. El sistema tutelar, podríamos encontrar características de personas de menores de edad que llegaban a los consejos tutelares. ¿Bajo qué características? Por haber cometido, o se podía considerar una situación, una falta administrativa, por cuestiones de aquellos adolescentes que se consideraban incorregibles, es decir, que la familia no tenía control o no podía ya tener control sobre ellos. También llegaban aquellos menores de edad que no solamente que ya generaban un riesgo para sí mismo o para las personas. Aquellos menores de edad que quedan en este rubro, que estaban en aquellas situaciones que se consideraba que era el Estado obligado a darles protección, los que llamamos en situación de calle, ¿ok? Entonces, todos estos eran captados por este sistema, es decir, no era por la comisión de un hecho. No sé si ahí ven esta cuestión en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Precisamente por estas cuestiones de respeto a derechos humanos, la única razón por la que pueden ser sujetos al sistema es por la comisión de un hecho considerado como delito. ¿Ok? Pero antes no. Antes había varias cuestiones de que podía llegar la mamá y llevarlo, presentarlo a la institución y manejarlo desde ese punto de vista de que el Estado estaba obligado desde ese punto de vista paternal a asumir esa responsabilidad de guía, de educación, de cuidado, de contención. Aquellos adolescentes que les digo que se consideraban vulnerables por estar en situación de calle, de la misma forma llegaban a estos sistemas. Es decir, esta doctrina de la situación irregular, donde no les daba esa característica, incluso si lo analizamos un poquito más, ni siquiera de persona. Entonces, es importante que esta teoría, que aparentemente no está vigente, lamentablemente muchas veces llega a permear incluso a este momento en la toma de decisiones. Hacia adelante les voy a explicar por qué. Ahora bien, el cambio que se da con el artículo 18 constitucional viene a quitar esta función de la autoridad administrativa, porque antes dependía, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, el Consejo de Menores, o el Tribunal para Menores Infractores, eso es más o menos por 1973. Esta función no era judicial, era administrativa. Entonces, era una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. En ese entonces existía el problema de delimitar si efectivamente se trataba de una cuestión administrativa o penal. Vamos a pensar en relación si se presentaba una demanda de amparo indirecto. ¿En qué vía nos íbamos, no? ¿Administrativa o penal? ¿Por qué? Porque tenía esas características. Entonces, ahora es el Poder Judicial el que tiene a cargo, de acuerdo a lo que dice el 18 constitucional, de que esta facultad potestativa de imponer medidas de sanción como consecuencia a las conductas que pueden llegar a cometer los adolescentes. Anteriormente, no se fijaba un marco muy específico, porque tampoco lo abordaba la Constitución, de qué franja etaria, o sea, de qué edad a qué edad iba a comprender. El tope, de acuerdo a lo que dice o lo que establecen los códigos penales, el Código Penal, que habla que se aplicará a las personas mayores de edad, o sea, mayores de 18 años. Ese ya teníamos un tope, pero un mínimo no. Había menores de edad que llegaban en los anteriores sistemas, ya sea en los consejos los consejos tutelares, en los consejos que se denominaban de menores o consejo de menores, que ya tenían tintes garantizadores de derechos, pero seguían con un problema, estaban con una autoridad administrativa.
Entonces, todo esto lleva a un cambio. Llegamos ya con una autoridad judicial y esta autoridad judicial, como les explico, es la que ahora se va a encargar, pero solo, única y exclusivamente por aquellos menores de edad que están entre una franja de 12 a 18 años incumplidos, ¿ok? O aquellos que se les atribuya la comisión de una conducta al momento en que eran menores de edad. Bajo esas condiciones puede haber personas que se les lleve un proceso porque tal vez cometieron una conducta, lo que ustedes consideren o se les atribuye la comisión de una conducta, robo, homicidio, violación, secuestro, y puede ser que se les lleve proceso a partir de los 18, 19, 20, 21, 22 años. Tendríamos que ver las cuestiones de prescripción también que existen en la ley, pero cabe la posibilidad, pero no se les va a juzgar como adultos, se les va a juzgar como menores de edad, porque al momento de la comisión de los hechos eran menores de edad. También estamos bajo esta característica. El sistema de justicia penal para adolescentes, como ya tienen derechos adquiridos, no importa que durante la tramitación del proceso adquieran la mayoría de edad, van a seguir en un sistema o van a seguir en este sistema especializado en justicia penal para adolescentes, es decir, no cambian a un sistema de adultos, su proceso se sigue llevando en adolescentes. Entonces, estas características también impiden de que los adolescentes se vean mezclados con los adultos, es decir, con los adultos que se encuentran. Vamos a ver que existen dos sistemas de corte penal. Un sistema de corte penal, de justicia penal para adolescentes, y un sistema para adultos, donde no pueden ser mezclados, no se pueden entablar procesos donde de la misma forma un solo juez lleve tanto un proceso, el mismo proceso para el adulto que para el adolescente, porque el juez debe de tener esas características de especialización. Si ustedes ven la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 23, hace referencia específicamente a estas condiciones de la especialización. Después, si vamos un poquito más adelante, en esa misma ley, encontramos el artículo 64, el artículo 23 dice, todas las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. Esto lo encontramos en el primer párrafo. Posteriormente, en el artículo 64, ustedes pueden ver que establece que de estas características de especialización, ¿en qué deben de consistir? Artículo 64, nada más déjeme llego a especialización de los operadores del sistema. Y nos dice que se debe de contar con conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es una característica o una condición muy importante en el sistema. No estamos hablando solamente de dogmática penal, no estamos hablando solamente de cuestiones procesales. Cuando nos habla de un conocimiento interdisciplinario, con adolescentes nos vamos a encontrar muchas veces que debemos de tener conocimientos en pedagogía. ¿Por qué? Porque la ley nos habla de que el sistema tiene un corte socioeducativo, es decir, el fin es pedagógico. Incluso, si nos da tiempo, lo platicamos, la ley dice que esta finalidad socioeducativa debe de aplicar en todas las etapas del procedimiento, aunque puede haber ahí algo que va a chocar de por qué una finalidad debe de aplicar, por ejemplo, en una audiencia inicial. Si dice que es en todas las etapas, ¿por qué la audiencia inicial, o sea, control de detención, formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, imposición de medida cautelar y plazo para el cierre de investigación?
¿por qué en todas esas etapas debe de existir un fin socioeducativo? ¿A qué me refiero? Si como adolescente tengo los mismos derechos que los adultos, es decir, tengo la característica de presunción de inocencia. ¿Por qué tu Estado quieres tener un fin cuando todavía no has determinado que pueda haber una consecuencia para mí? La consecuencia es que efectivamente cuando ya se da una medida de sanción, es decir, en adultos le llamaríamos pena, en adolescentes medida de sanción. Cuando se determina la medida de sanción, cuando ya existe un fallo a este respecto, es la medida que le va a corresponder, pero después de haber llevado una fase de juicio. Entonces, ¿por qué debería de existir esa finalidad en estas primeras etapas, no? Si tengo presunción de inocencia, ¿por qué quieres incidir en mí? ¿Por qué quieres generar un cambio en estas condiciones? Eso lo tendríamos que analizar, por qué la ley pretende esto. Ahora bien, conocimientos interdisciplinarios. Muchas veces tenemos audiencias donde vamos a ir a un debate en relación a la edad. Es decir, hay adolescentes que llegan, no cuentan con el apoyo de la familia, no tenemos una certeza, incluso ni en cuanto al nombre que están proporcionando, y la única forma de determinar por parte de la autoridad que la edad que ellos mencionan tener, es decir, que son menores de 18 años, corresponde, son con valoraciones. De entrada, una valoración médica donde se debe de obtener la autorización del adolescente. ¿Por qué? Porque recordemos que son titulares de derechos. O sea, no se le puede practicar una revisión, y más aquellas que son invasivas o que pueden llegar a afectar su dignidad, sin que exista autorización del adolescente y siempre en compañía de una persona que le esté dando el apoyo, es decir, sea un familiar o en su caso, existe la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si no se cuenta con un familiar, es obligación de las autoridades, en este caso sería del agente del Ministerio Público Especializado, del fiscal especializado, de solicitar a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que envíe un representante para que le dé el acompañamiento, que sería la persona indicada y adecuada para que lo acompañe y se verifique que efectivamente el consentimiento del adolescente o de la persona que está, que es imputada, que se le está llevando una investigación inicial con detenido por haber sido detenido en flagrancia, que da esta autorización para que pueda ser revisado médicamente. De ahí es cuando se tiene las primeras, si él permite la revisión, las primeras características para determinar su minoría de edad. ¿Por qué? Porque hay diferencias en cuanto la complexión, la cantidad de vello que se tiene, la distribución del mismo, pigmentación de genitales, o sea, hay diversas cuestiones que se pueden determinar a través de una valoración médica, siempre y cuando sea permitida. ¿Ok? Entonces, condiciones médicas se tienen que conocer, o vamos a hablar de condiciones odontológicas. Muchas veces, para poder determinar la edad, igual se necesitan valoraciones que llegan a ser invasivas. Es decir, por ejemplo, y aquí, si alguien tiene mayor conocimiento que yo, espero no equivocarme, una odontopantografía, si no me equivoco, que es una radiografía de todos los dientes, donde se va a ver si efectivamente ya hay erupción de los terceros molares. Y no solamente si están erupcionados, sino las raíces comienzan a tener un cierre que se llama cierre periapical. Entonces ese cierre también nos va a determinar el nivel de maduración que tienen los dientes, y esto nos va a dar una idea aproximada de la edad de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema de justicia penal para adolescentes es modalizado. Entonces, las medidas de sanción, cuando hablamos de internamiento,
El máximo que se puede llegar a imponer es 5 años, ¿ok? Y eso cuando estamos en los adolescentes que están en esta franja de los 16 a los 18 años incumplidos, porque también hay franjas etarias, ahorita platicamos de ellas, ¿no? Entonces, el máximo de medida de sanción en internamiento, es decir, privado de libertad, son 5 años. Puede haber personas en el sistema que, conociendo este beneficio, por ejemplo, si hablamos de un homicidio o tal vez un diverso de homicidio y refiere tener 16, 17 años, cuando en realidad tiene 19, 20, solamente que su complexión, su desarrollo puede aparentar menor edad, pues pudiera intentar, y más teniendo conocimiento, hacerse pasar por menor de edad. Por eso es que se requieren las valoraciones para establecer, pero se tiene que obtener consentimiento. Si ustedes me dicen, bueno, pues podría ser muy sencillo que la persona lisa y llanamente diga que no. ¿Por qué? Porque ante la duda se va a presumir la minoría de edad, y si no permite las valoraciones, no se tendría la certeza, no se tendrían parámetros o elementos de convicción ciertos para determinar la edad. Pero vamos a verlo de otra manera. ¿Quién es el que debe de acreditar la minoría o establecer la edad de la persona? Incluso la identidad, pues queda en la fiscalía, en el agente del Ministerio Público, así lo establece la ley. Durante la investigación, y vamos a pensar ya investigación complementaria, tan es así que se le vinculó considerándolo menor de edad. Y aquí hay podemos encontrar una diferencia con los adultos. El Ministerio Público puede solicitar, con base en lo previsto en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya actos de investigación con control judicial, cuando no exista autorización. Si no me equivoco, el artículo 252 en su fracción cuarta daría oportunidad a esto. Puede llegar a una cuestión de debate, no que lo solicite el Ministerio Público, el control judicial para una intervención, quiere decir que forzosamente va a ocurrir de esta manera o de esta forma. Dice artículo 252, ahorita ya estamos con el Código Nacional. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. La toma de muestras de fluido, esa es la fracción cuarta, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos. Cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, aquí hay una gran diferencia, porque solamente es a la persona imputada a quien se le puede requerir, se niega a proporcionar la misma. Tengan en cuenta que el Código Nacional está pensado para el sistema de adultos, no para el sistema de adolescentes, pero aún así aplica de manera supletoria. Cuando refiere u otros análogos, en adolescentes muchas veces se requiere la práctica de esas tomas y puede la fiscalía hacer esa solicitud para efecto de una valoración, incluso no solamente las valoraciones odontológicas, sino también las antropológicas, que en antropología física, que se va a requerir radiografías de diversas partes del cuerpo para determinar el desarrollo óseo. Entonces, también regresando al tema que nos llevó a estos comentarios, todo esto deriva de la especialización, el conocimiento que debemos de tener multidisciplinario, es decir, son varias áreas que van a concurrir en lo que es justicia penal para adolescentes, independientemente de las cuestiones de dogmática a las cuestiones procesales. Por ejemplo, en algún asunto me tocó una declaración y les estoy hablando del anterior sistema del mixto, porque era declaración o era entrevista de un menor de edad donde venía aceptando los hechos y hace referencia en un delito de
homicidio y a él le atribuían la calidad de instigador, pero era una persona que además de ser menor de edad, era indígena. Y la declaración donde él aparentemente estaba rindiendo una confesión, les comento, era el anterior sistema, y que estaba acompañado por un abogado, aparentemente, cuando todavía no se requería la especialización, anterior al 2008. Cuando uno platicaba con él, era muy limitado, era difícil, incluso tan es así que se necesitó un intérprete para que apoyara, es decir, cuando digo se necesitó, porque tengan en cuenta que a pesar de que es debido proceso en el núcleo duro, es debido proceso en el núcleo de elenco de garantías mínimas, que las personas deban de tener el apoyo de un intérprete o de un traductor, también deriva de que muchas veces las personas, no muchas veces, sino hablamos de que las personas se reconozcan como tal, o sea, tengan esa autopercepción como indígena. Estamos hablando de personas que están en categorías sospechosas, es decir, lo que es el artículo 1 constitucional, párrafo 5. Es decir, cuando hablamos de categorías sospechosas, son aquellas personas que tienen condiciones que los colocan en circunstancias de vulnerabilidad, en este caso los adolescentes y mucho más si es menor de edad y además es indígena. Pero bueno, entonces venía una confesión de esta persona, de este menor de edad, pero el bagaje lingüístico que utilizaba en esa declaración evidentemente no correspondía con la capacidad que él tenía desde el punto de vista lingüístico. Es decir, él no tenía la capacidad de expresarse o haber manejado los conceptos que estaban en lo que en ese momento se manejaba como una confesión. Entonces fue por eso que se requirió que se le hiciera una valoración específicamente para determinar si él tenía ese bagaje lingüístico, esa capacidad, ese conocimiento, y realmente no lo tenía. Esto es como una condición de manera específica que les establezco, pero no solamente eso, ya les hablé de lo médico, cuestiones incluso odontológicas que deben de establecerse, el conocimiento, obviamente, en derechos humanos que también se tiene que manejar. ¿Por qué? Porque los adolescentes, a pesar de que hablamos de esa característica de universalidad de los derechos humanos, en materia de justicia penal para adolescentes existen condiciones específicas para ellos que se tienen que establecer. La ley, y ahorita retomo lo que hace rato estaba platicando, prevé franjas etarias. ¿A qué me refiero con esto? Los adolescentes de 12 años cumplidos a 14 incumplidos, en principio, a pesar de que hablemos de que se les atribuya un homicidio, un secuestro o una violación, no pueden ser privados de libertad. A ellos no se les puede dar el internamiento preventivo o prisión preventiva. No existe en este rango de edad de 12 años cumplidos a 14 años incumplidos. La medida de sanción no es mayor a 1 año. Cuando hablamos de la segunda franja etaria, estamos hablando de 14 años cumplidos a 16 años incumplidos. Aquí, a partir de los 14 años, ya puede existir la posibilidad al internamiento preventivo o prisión preventiva. Con ambos conceptos lo maneja la ley, es decir, ya en esta franja existe la posibilidad que en audiencia inicial, pensando una audiencia con detenido o una audiencia sin detenido, o sea,
una audiencia donde el adolescente no llega detenido, o sea, no llega por cuestiones de flagrancia o caso urgente, sino llega por un medio de conducción del artículo 141, por ejemplo, es solamente citado, el Ministerio Público puede buscar el solicitar que se dé la prisión preventiva justificándola para un adolescente. En adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. Estamos en justicia penal para adolescentes. Si va a haber la imposición de una medida cautelar, tiene que ser justificada. En adolescentes existe el artículo 27 que nos habla de la proporcionalidad, que es de alguna manera el equivalente al 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos habla de la proporcionalidad en relación a la medida cautelar a imponer. También en adolescentes pues, se tiene que establecer los ejes de cautela, de acuerdo al 168, 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, esta es la segunda franja etaria, de 14 a 16 años incumplidos, ya existe posibilidad al internamiento o prisión preventiva. Y además de esto, el máximo de medida de sanción puede ser hasta 3 años en esta franja etaria. Si ven, hay diferencias, o sea, no es a rajatabla. El anterior sistema sí los tomaba a rajatabla, es decir, la medida de sanción era el máximo de 5 años y se podría aplicar a cualquier edad, es decir, a cualquier edad que estuviese entre el rango de los 12 a los 18 años incumplidos. Ahora, si nos vamos a la tercera franja etaria, es desde 16 a 18 años incumplidos. ¿A qué me refiero con esto? En esta tercera franja etaria, pues obviamente ya existe de la misma forma la oportunidad a que el Ministerio Público pueda solicitar como medida cautelar el internamiento preventivo. El máximo de medida de sanción en personas que están entre los 16 y los 18 años incumplidos es de 5 años la medida de sanción a imponer. Ahora, ¿por qué hay diferencias entre estos rangos de edad? Si el de 13 años vamos a poner, el de 15 años o el de 17 años pueden haber cometido un homicidio bajo las mismas condiciones, ¿por qué no se les aplica la misma medida de sanción, o sea, el máximo de 5 años? Porque la lesión al bien jurídico, que es la vida, al bien jurídico protegido, es la misma. O sea, el homicidio se cometió bajo las mismas condiciones. También tienen que considerar esto. Esta clase, bueno, pues no nos da el tiempo suficiente, pero existe algo que se llama autonomía progresiva de la voluntad, que de qué deriva, de la capacidad cognitiva de los menores de edad. Eso también lo encontramos en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, el artículo 12 es esa capacidad de expresarse, a manifestarse, pero dice que debemos de tomar en cuenta la edad y la capacidad del menor de edad. O sea, a que pueda opinar sobre las cuestiones que están impactando en su esfera jurídica. Es decir, no tiene el mismo desarrollo el menor de 12 años, el mismo desarrollo cognitivo, incluso cerebral, que ahí sería cuestión de entrar a otro tipo de circunstancias que ya correspondería a lo que son las neurociencias, de hablar del desarrollo cerebral, de la corteza prefrontal, implicaría hablar de cómo es la evolución del menor de edad y cómo esta evolución impacta en su toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si recuerdan cuando iniciamos esta plática, hablamos de que ya están insertos en el derecho penal, es decir, ya son imputables. En los anteriores sistemas, anteriores al 2008,
se les consideraba que ellos eran inimputables porque no estaban en el sistema de adultos, que no estaban en un sistema de corte penal, pero ahora ya se encuentran en un sistema de corte penal y ya se considera que los menores de edad que se encuentran entre los 12 y 18 años tienen características de imputabilidad, es decir, de conocer la relevancia jurídica de su actuar. O sea, voy a terminar con esto, de conocer la relevancia jurídica de su actuar y de conducirse de acuerdo a esa comprensión. Es decir, que un menor de edad, que un adolescente que ya cumplió los 12 años, conoce lo que implica un robo. O sea, no desde el punto de vista jurídico, ¿no? El que se apodere de cosas, no, pero sabe que robar está mal. O sea, sí tiene esa capacidad de discernir en lo que está, entre lo que está bien y lo que está mal. Conoce lo que implica privar de la vida a una persona porque hay adolescentes de esa edad que ya cometen una conducta de homicidio. Entonces, y que con base a esa comprensión, a ese entendimiento que es algo que no se debe de hacer, de la misma manera toman la decisión y llevan a cabo la conducta. Pero la ley dice, entre los 12 y los 14 años incumplidos, la sanción máxima es 1 año, así sea un homicidio. No tienes facultad más allá a imponer una sanción que 1 año. Pudiera parecer injusto, pudiera, pero no se considera así porque la sanción va de acuerdo a las características de la persona. Ahora, aquí va a chocar un poquito esto y sí se nos va a complicar. Justicia penal para adolescentes, y aquí cuando escuchen penal, va a chocar con esto que les voy a decir, no busca el castigo, busca un fin socioeducativo, el fin es pedagógico. Pero ¿por qué les digo que va a chocar? Si yo les pregunto a ustedes qué es el derecho penal, pues posiblemente me van a decir, ¿no? Pues es esa facultad del Estado, esa facultad punitiva, esa facultad a castigar. Entonces, ¿cómo es que están en el derecho penal? Pero esta facultad potestativa del Estado no es castigar. ¿Por qué hablamos en adolescentes de que aplica el principio de proporcionalidad? Es decir, cuando hablamos en adolescentes, la medida de sanción se toma en relación al hecho cometido, un derecho penal de acto, no de autor. También así se van a graduar las medidas. Entonces, ¿a qué voy con un derecho penal de acto? O sea, no puedo tomar en principio a la persona por encima del hecho cometido. O sea, ¿cómo eres tú como persona? Y de acuerdo a tus características como persona, porque ahí te estaría en un derecho penal de autor, y después voy a dejar en segundo plano el acto. Tiene que haber una proporcionalidad en en la medida de sanción que se vaya a imponer considerando el hecho cometido. ¿Por qué les digo que va a chocar? Véanlo de esta manera. El derecho penal sí es esa facultad potestativa del Estado y que así lo entendíamos, esa facultad punitiva, el derecho a castigar como consecuencia a la acción, bueno, más bien a la conducta que hayamos llevado o que hayamos tomado. Entonces, si eso es el derecho penal, si el derecho penal es el brazo fuerte, si hablamos de un evento de secuestro, pues obviamente es un hecho violento y un secuestro es la privación de libertad en condiciones desmedidas, no controladas, cuando estamos a merced de una persona y en la forma que esta persona quiera disponer de nuestra libertad, incluso de nuestra vida. Es violencia, pero el Estado también puede ejercer violencia, violencia institucionalizada, violencia legitimizada, porque el privar de la libertad a alguien, pero aquí es bajo un medio controlado. Entonces,
aquí esta es la situación. Entonces, el Estado puede ejercer esa facultad potestativa, esa facultad de castigo en adolescentes, y usted me va a decir, pero a ver, no que su fin es socioeducativo, es pedagógico, ¿cómo se puede enseñar con el castigo? Porque si es derecho penal, es el brazo fuerte, el brazo duro, el brazo, lo enérgico del Estado. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? Si ustedes ven el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México, igual lo pueden encontrar en otras entidades federativas, lo que es la violencia familiar. Y la violencia familiar, dice en el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México, quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de, y ya nos da una relación. Bueno, nos hace una enumeración taxativa del tipo de relación que puede existir. Pero al final dice, no se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia cualquier persona. ¿Ok? Pero también dice, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad. El Código Penal establece como un hecho considerado como una conducta, que es lo que prevé el Código Penal, que si se utiliza la violencia con el fin de educar, si se utiliza la violencia para efecto de formar a una persona, incurrimos en violencia familiar. Ahora véanlo así. Si el fin es socioeducativo en justicia penal para adolescentes, el Estado, al incluirlos en el derecho penal, busca ese fin socioeducativo a través de la facultad potestativa del Estado a castigar. Es decir, busca un fin pedagógico a través del castigo. Es contradictorio. Sin embargo, ellos están insertos en el derecho penal. ¿Y de qué deriva? Tenemos muchas veces que la toma de decisiones parten de lo que es el populismo punitivo. O sea que la reacción se da muchas veces por intereses políticos. Aquí es una cuestión que todavía se tiene que analizar y se los digo o se los comento a un tono muy particular, o sea, es mi opinión de manera exclusiva. Tenemos que transitar hacia una cuestión en lo que es la justicia para adolescentes que sea acorde. ¿Por qué se incluyeron en el derecho penal? Porque antes lo que decían, hay que reducir la edad penal para que los adolescentes respondan y querían que respondieran como los adultos. Ustedes me dirán si es adecuado que un adolescente que comete un homicidio, que comete una violación, que comete un secuestro, bajo condiciones. He tenido asuntos de diversos de homicidio 3, que además no solamente fue privarlos de la vida, aparte fue descuartizar a los cuerpos, cortarle parte de los órganos, violaciones en casa-habitación, donde se ha dado, robos a casa-habitación, donde inicia por un robo, ocurre violación, ocurre homicidio, participan menores de edad, privaciones ilegales de la libertad que llegan o se acercan hasta, llegan a cuestiones de homicidio, tentativa de homicidio. O sea, hay mil cosas que ustedes pueden encontrar en adolescentes que son demasiado impactantes. Y ya ustedes me dirán, recuerdo unos muchachos en secundaria que están ya prácticamente a fin de curso, salen, están ingiriendo bebidas embriagantes, y de ahí, y están con una chica, ¿no? Entonces se van a un lugar donde hay minas
continúan tomando, intentan tener relaciones con ella, la niña también, bueno, la menor de edad de secundaria, de este nivel educativo, y pues se resiste, ellos la obligan, la forzan, la golpean, la violan, 3, y al final la asfixian, la golpean y le pegan con algo parecido a un machete, no recuerdo el objeto, pero y la entierran en la mina. No fallece. Sobrevive la chica, la localizan y pues ella queda con todas estas lesiones, no solamente físicas, sino las emocionales. La medida de sanción porque no llegaban a los 15 años, ¿no? No corresponde a este sistema, fue en el anterior, pero bueno, ¿cómo deberían de ser tratados? Si fuera en este sistema, la medida de sanción máxima sería de 3 años. ¿Es adecuado o no? ¿Es correcto o no? Otra de las cuestiones, y esto se los planteo así, ¿no? Para que ustedes lo consideren. Tengan en cuenta que una medida de sanción de 5 años para una persona que tiene 16, hablando en proporción al tiempo de vida, pues es un tercio, prácticamente, casi un tercio, sí, un tercio de la, de la vida que han vivido, ¿no? O sea, en tiempo no corre igual para un adolescente que como corre para nosotros, ¿no? Y más cuando estamos rebasando 30, 40 años, 40 años, 45, ya comenzamos a ver la vida de manera diferente, ¿no? O sea, igual ya no contamos días de más, contamos días de menos. Pero lo vemos de manera distinta, el tiempo es más rápido para nosotros, para un adolescente no. El tiempo lo percibe de manera diferente. Entonces, las condiciones para imponer medidas de sanción van acordes a estas características de los menores de edad, de acuerdo a las franjas etarias, y ya están insertos en el derecho penal. Pero vamos a verlo de esta manera. Entonces, si ya están insertos en el derecho penal, si ya los consideramos imputables, si ya aplicamos o ya consideramos que ellos tienen la capacidad de comprender la relevancia jurídica de su actor, porque esa es la imputabilidad, y que tienen esa capacidad de conducirse de acuerdo a esa capacidad, establecemos que ellos tienen la capacidad de decidir entre varias opciones y toman la determinación de la conducta ilícita. Entonces vamos a pensar de otra manera. ¿Y por qué no les damos la oportunidad de votar? Ya son imputables. Para el derecho penal ya tienen consecuencias. ¿O por qué no? Las condiciones de matrimonio. Porque en Ciudad de México ya no existe esta característica, ¿no? El matrimonio con menores de edad. Si ustedes ven el artículo, si tiene el artículo 181 del Código Penal de la Ciudad de México, si no me equivoco, el año anterior sufrió una reforma y dice violación, abuso sexual y acoso sexual cometidos a menores de 18 años de edad. Si tienen el anterior código va a decir 12, pero a la fecha son 18 años de edad. Es decir, y aguas, esto para que lo tengan en relación a las personas, sus hijos, sus sobrinos. Por debajo de 18 años de edad en Ciudad de México, se considera que no pueden dar su consentimiento para tener una relación sexual. O sea, lo pueden dar, pero lícito no es. ¿Por qué? Porque entonces
aunque hayan dado su consentimiento y la persona es menor de edad, vamos a pensar, una pareja, uno tiene como persona 17, una persona tiene 17 y la otra tiene 19, y tienen una relación sexual, o sea, es decir, hay cópula, da violación, aunque haya consentimiento. Pero yo les pregunto, y entonces, si hablamos de la autonomía progresiva de la voluntad, esa capacidad para hacer ejercicio de sus derechos, ¿a qué edad es adecuado que puedan ejercer su sexualidad? La Corte ya se ha pronunciado también a este respecto. Y habla de cuestiones de que no siempre va a existir cuestiones de asimetría, porque están en ejercicio de un derecho. ¿De qué estamos hablando? También desarrollo libre de la personalidad, pero el Código Penal de la Ciudad de México dice que no. Incluso esto, o sea, el Código Penal de la Ciudad de México no les concede autonomía progresiva de la voluntad para poder ejercer su sexualidad, su libertad. Y le estoy poniendo el ejemplo de una persona de 17 y otra de 19. Pero si nos vamos al Código Penal del Estado de México, tiene características distintas. Y estos artículos atienden a esto que se llama autonomía progresiva de la voluntad. Déjenme encontrarlo si es por el 2. Ay, ahorita lo encuentro. Donde nos habla de la violación. Lo estoy buscando, perdón. Ahorita lo voy a encontrar. Pero bueno, en el Estado de México habla de los 15 años. O sea, si se tiene una relación sexual con una persona menor de 15 años, constituye violación. Es decir, por encima de los 15 años, el Código Penal del Estado de México sí considera estas condiciones de autonomía progresiva de la voluntad, es decir, por encima de los 15 años ya pueden dar su autorización. Es el 273. Dice, se equipara la violación, la cópula introducción por vía vaginal o anal de cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento del miembro viril con persona privada de la razón, es decir, aquellas personas que no tienen capacidad, eso también es todo un tema, o sea, que no tienen capacidad de resistir o de tomar esta decisión y se considera así, pero también hay un problema, hay personas que pueden tener alguna cuestión de, híjole, que no quiero manejar un término inadecuado, de un trastorno mental, de un desarrollo cognitivo diferente, y los códigos penales le impiden que puedan ejercer sexualidad. Ahorita lo comentamos si quieren. Pero bueno, dice, otra causa o cuando la víctima fuera menor de 15 años. En estos casos se aplicará la pena establecida para el párrafo primero de este artículo. Es decir, si la persona es menor de 15 años y a pesar de que haya dado su consentimiento para una relación sexual, otra situación son los errores de prohibición. Tiene 14 años, 11 meses, 29 días, aunque de consentimiento es violación. Pero vean, de alguna manera, el Código Penal del Estado de México considera cuestiones donde puede que no exista asimetría, es decir, en la relación, o cuestiones donde la otra persona de mayor edad se aproveche, dice, cuando el ofendido sea menor de 15 años y mayor de 13, haya dado su consentimiento para la cópula y no concurra modificativa, o sea, ninguna situación que amplifique la conducta que la agrave, y agrega, exista una relación afectiva con el inculpado y la diferencia de edad no sea mayor a 5 años, o sea podríamos hablar entre los
Dice, cuando el ofendido sea menor de 15 años y mayor de 13, o sea, podríamos establecer entre los 13 y los 18, los 16 y perdón, los 14 y los 19 el inculpado o el activo, o entre los 15 el pasivo, y el inculpado estaríamos hablando entre los 20 años. Se extinguirá la acción penal o la pena en su caso. Encontramos una excusa absolutoria porque considera esas cuestiones de asimetría. ¿A qué voy a esto? En Estado de México establece esa autonomía progresiva de la voluntad para dar el consentimiento para la cópula por encima de los 15 años. Ciudad de México por encima de los 18 años. Aquí podríamos entrar a cuestiones de interpretación desde el punto de vista de cada uno de nosotros, o sea, desde nuestra perspectiva moral, filosófica, axiológica, para decir si es adecuado o no. Eso se llama convicción íntima. Es decir, igual ocurre muchas veces en la toma de decisiones, en las resoluciones que se dan por convicción íntima. Se tiene que ver desde un punto de vista de derechos, o sea, qué es adecuado o qué no es adecuado desde la perspectiva de respeto a la dignidad, que es base y fundamento de los derechos humanos. Pero bueno, aquí en adolescentes se van a encontrar en cuestiones, en justicia penal para adolescentes de este tipo, ¿no? Cuando hablamos de derechos, y por ejemplo en este caso a la libertad sexual, ¿a qué edad lo pueden ejercer? Ya encontramos dos ejemplos, o les estoy mostrando dos ejemplos en código penal. Ya establecimos de esa capacidad o si es adecuado o no que voten por debajo de los 18 años o no, o sea, en cuestiones electorales. Así pues, muchos podrían decir que no, pero sin embargo, les damos características de imputabilidad y los incluimos en el derecho penal. Todo esto viene relacionado porque la ley de justicia penal para adolescentes va a entrar mucho en este tipo de cuestiones. Va a impactar en que nosotros tenemos que considerar en cuanto a los derechos que ellos tienen y que se deben de respetar por ese marco que establece el primero constitucional el párrafo tercero de los cuartetos constitucionales de las obligaciones de las autoridades, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos y cómo aplicarlos en adolescentes. O sea, igual nos cuestionamos desde otro punto de vista, ¿no? En justicia penal para adolescentes. Cuando ellos están privados de libertad, en el internamiento preventivo, es decir, se justificó la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y al estar al interior de un centro de internamiento preventivo, es decir, en el tiempo que se está llevando su proceso, que es una forma de garantizar que efectivamente se va a cumplir con el proceso, el juez especializado en justicia penal para adolescentes, lo único que le restringe es su libertad ambulatoria. Sin embargo, los otros derechos que tiene, el juez no los restringe. Se tiene que buscar cuando están privados de libertad. Híjole, creo que ya me estoy pasando, ya son 9:05. Es que es imposible abordar todo esto en una sola sesión. Pero bueno, los otros derechos no los restringe, el derecho a la educación, el derecho al deporte, a la salud, al esparcimiento. Entonces, todo esto no lo restringe. La pregunta es, estando privado el menor de edad, ¿existe obligación a que el adolescente deba de estar acudiendo a clases?
se le puede forzar a ello a que estudie de acuerdo al grado que se encuentra, o si no tiene instrucción académica, a que comience con esta instrucción, se le puede obligar, o él tiene la facultad de decidir de no ejercer esos derechos. Con muchas de estas cosas se van a encontrar en adolescentes, o sea, véanlo de otra manera. Un adolescente, vamos a pensar, 15 años, él en este libre desarrollo de su personalidad, ¿es lícito que pueda consumir marihuana? ¿Lo podríamos considerar como un derecho y no podríamos intervenir en este tipo de situaciones? Es ejercicio de un derecho, ¿no? Tendríamos que considerarlo o no, porque son situaciones que van a impactar en justicia penal para adolescentes. Situaciones que se les complica muchas veces a los jueces. Les puedo contar así rápido, nada más, un asunto donde es una chica que llega a Santa Marta, aquí en Ciudad de México, a este centro de reclusión para mujeres en esta fase de prisión preventiva, argumentando que tenía 19 años. En realidad, tenía 13 años. A ella la detienen porque ella va corriendo, 2 sujetos detrás de ella, ven los policías que la van persiguiendo y un sujeto se le avienta así como que la va a taclear, la toma de las piernas, caen los dos y ella dice que le quieren quitar su dinero. Ellos dicen que no, que ella les había robado. Ella les dice que ella traía esos 500 pesos porque eran los 500 pesos que el sujeto que la había tacleado le había pagado por un sexo servicio. 13 años. Por la forma como se encontraba vestida, por la forma en que estaba maquillada, consideraron que tenía 19 y porque ella decía que tenía 19. Se va a Santa Marta y allá establecen su minoría de edad, se declina la competencia, llega a adolescentes. Tiene 13 años. Había una persona de 37 años que ella decía que era quien la protegía aquí en Ciudad de México, que era quien decía que la cuidaba y que tenía una relación de amor con ella. O sea, ella lo veía así. Entonces, de rápido para terminar, primer pregunta, ¿ella iba a quedar privada de libertad? No, porque tenía 13 años, estaba en la primer franja etaria. ¿Había una familia que la respaldara? No, tampoco había con quién entregarla. ¿Con quién iba? ¿A quién iba a corresponder? A la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero ella la iban a colocar en una casa, hogar, de puertas abiertas. Ella lo que quería era regresar con la persona de 37 años. Cuando la pongan en una casa hogar de puertas abiertas para su cuidado y protección, la casa hogar no la puede obligar a permanecer ahí. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron? El tipo de delito que le atribuían no meritaba internamiento preventivo. Primera razón, 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos da un catálogo taxativo de qué medidas y de qué conductas van a meritar el internamiento preventivo o la medida de sanción de internamiento, 164. No estaba ahí. Segundo, tenía 13 años, aunque hubiese estado en el 164 no la podían privar de libertad. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Pues como no te puedo poner en un centro de internamiento preventivo para mujeres, para adolescentes, te mando a una casa hogar que se encargue la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue una decisión que se tomó a puertas cerradas.
¿quedó privada de su libertad? Sí o no. Lo único que cambió fue la institución. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque permeó en el juez esa necesidad de protección hacia ella. Por encima de sus derechos, consideraron que lo más importante en ese interés superior del niño, que incluso la UNICEF ha dicho que el interés superior del niño es el caballo de Troya para que ingrese la discrecionalidad. La mandaron a una casa de puertas cerradas para que ella, de alguna manera, con esa necesidad de afecto y de pertenencia y de aceptación que tenía con esa otra persona que la estaba corrompiendo, no regresara con él. ¿Qué aplicó? Convicción íntima. ¿Qué aplicó? Doctrina de la situación irregular. Hubo una protección del Estado hacia una persona que consideraba en vulnerabilidad, pero cuando la norma ya no lo permitía. Les estoy hablando de 2019. ¿Ok? Ya son 9:15. De verdad yo me he extendido. Esto es mucho y solamente para plantear bases y para compartir. Esto es una plática única y exclusivamente. Si en algún momento hay otra oportunidad, bueno, pues platicamos un poquito más. Si hay dudas, comentarios, alguna situación, con todo gusto. Muchas gracias, licenciado Sixto. Bueno, creo que es un gran ejemplo de lo importante que es que nos vayamos formando en otras áreas, ¿no? El derecho no es de una sola vía, hay que considerar muchas situaciones. Ya hablaba de también la necesidad de incorporar cuestiones pedagógicas, de establecer distintos parámetros, de analizar las situaciones, y esto pues implica que nos formemos y que investiguemos sobre otras áreas. Le voy a preguntar a la audiencia si alguien tiene alguna duda que quiera comentar, lo puede hacer a través de levantar la mano o a través del chat de Zoom. Antonio, buenas noches. Si aceptas la solicitud para que puedas abrir. Qué amable, gracias, maestro Sixto. Hola, ¿qué tal, Antonio? Gracias, gracias. En el Gusto en verte. entendido, también un gusto, maestro. Excelente conferencia, como siempre. En el entendido de que los menores tienen un máximo y no hay un mínimo de internamiento, a mi punto de vista, consideramos que nos están rebasando a nivel de las normas y de los procedimientos, porque son ya una esfera que está utilizando la mafia en contra de la sociedad, y que bueno, en el entendido de que ellos ya saben que pueden estar 3 años o 5 como máximo, creo que ya rebasaron al Estado y a la sociedad, y en algún momento se pudiera considerar que sí están aterrorizando de algún modo ya a la sociedad, porque actualmente, como ya bien lo dijo, pueden hacer daño, violación, secuestro, homicidio. A su experiencia, ¿realmente hay un beneficio con todas estas oportunidades que le brinda el Estado a estos menores de edad o adolescentes? O sea, ¿realmente el Estado está haciendo o construyendo algo positivo? Porque, bueno, entendemos que ya estos jóvenes son reincidentes, y bueno, no hay reincidencia por ser adolescentes y continúan cometiendo los delitos. Creo que, vuelvo a insistir, nos rebasaron, y el día de mañana pues vamos a ser presa fácil como sociedad de ellos. Ok. Mira, sí tienes razón. Efectivamente, incluso en adolescentes no se dan las condiciones de delincuencia organizada. Asociación delictuosa sí, pero delincuencia organizada no incurren en este tipo de leyes que tienen características de combate, y mucho menos entran a cuestiones de estado de excepción o derecho penal del enemigo.
¿Por qué? Porque se consideran sus propias características. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, o sea, en su esencia, en lo que es el espíritu que tiene la ley, pues es, digamos, bien intencionada, al igual que las anteriores. Es decir, lo que se busca es rescatar y un cambio en la persona. Pero el problema es que no solamente la ley, o sea, es como si tienes una llave de agua abierta y quieres solucionar el problema de que te está mojando todo el piso, utilizando solamente un trapeador y varias jergas. Por mucho que estés tratando de secar, si no cierras la llave, jamás lo vas a lograr, ¿no? O sea, va a ser un cuento de nunca acabar. ¿A qué es a lo que voy? Que incluso la misma ley no habla solamente de cuestiones cuando ya ocurrió la conducta, también tiene cuestiones preventivas. El punto es de que se tiene que cumplir los objetivos que prevé tanto el artículo 3º de la Constitución en cuestiones de educación, en las características que se deben dar, el artículo 4º de la Constitución, y estas obligaciones de las autoridades que prevé el propio artículo 1º de la Constitución. Es decir, la intención es buena. El problema es que ya después, bueno, que la intención es buena por parte de la ley. Pero mira, consideremos las expectativas que ellos tienen y los intereses que tienen. Hay varios, ¿no? Pero así de manera específica que me haya tocado, chico que esto lo veía como una misión cumplida, ¿no? Como un logro ya concretizado, el haber llegado al sistema de justicia penal para adolescentes, porque era así como una condecoración. El punto para ellos es un objetivo, o sea, la vía que tienen, o sea, ellos quieren los vehículos que traen las personas que están en el ambiente criminógeno, y quiénes son los que les dan cabida, o sea, los que les dan reconocimiento, pertinencia, aceptación, o sea, lo que no encuentran lamentablemente en su casa por 1000 razones, lo obtienen con estas personas, y es lo que buscan: reconocimiento, pertenencia, aceptación. Es muy difícil, y tienes razón, el Estado se va a ver rebasado, pero lo que sí estoy convencido, que no es la forma con establecer penas o mayores tiempos de privación que se va a lograr por mucho, ni en adultos funciona. O sea, el hecho de que cuando hablamos de las características de la pena, de este discurso declarado y las condiciones latentes, es decir, el discurso declarado que sea ejemplar, intimidante y que logre la reinserción, lamentablemente no ocurre. Entonces, lo que se tiene que dar es un cambio. Incluso si tú ves, por ejemplo, al doctor o escuchas al doctor Gerardo Laveaga, las cuestiones de neurociencias, si escuchas al doctor, y es doctor en neurociencias, Eduardo Calixto, aquí en adolescentes, al juez, y no digo que no haya otros, ¿no? Pero el que yo ubico es al juez Cristóbal Urrutia, ¿no? El derecho penal en adultos y el derecho penal en adolescentes va hacia allá, hacia otro lado, igual y ya ni le vamos a hablar, le vamos a manejar, no sé, unos 20, 30 años, ¿no? O sea, tal vez, no sé, el derecho penal va a cambiar mucho, pero también aquellas personas que están en favor de las neurociencias también van a tener a otras personas que son detractores, ¿no? A mí todavía me cuesta trabajo de cantarme por un otro lado, ¿no? Porque pues, ya no habría oportunidad a los procesos. O sea, no los entenderíamos como los entendemos ahora, pero en fin. Regreso a este punto, ¿son utilizados? Sí. ¿Son instrumentos? Sí.
Hay condiciones de autor mediato en este tipo porque se aprovechan de los menores de edad precisamente para comisión. ¿Sabes qué es muy común? Aquellos que a través de Facebook lo citan, no saben quién, pero la emoción y la adrenalina, y son páginas que desaparecen, lo citan en un punto, llegan camionetas que también fueron producto de un robo, para meterse a los Coppel a robar, a tomar todo lo que pueda, porque así son esos robos. Nadie sabe cómo está realmente organizado y lo que se obtiene, se va a una camioneta y ellos se van en otra para darse a la fuga, con la teoría de después de que se van a repartir. A las que persiguen son a donde van los menores de edad, que de alguna manera se ven influenciados para cometer estos robos, pero por esa necesidad que tienen, ¿no? O sea, por la adrenalina, o sea, pero bueno, sí tienes razón si tú me preguntas si el Estado tiene capacidad, en algunos sí puede impactar. En muchos, en características especiales como las que tú dices, muy probablemente no. No tiene esas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar hasta la especialización de las personas que están en los centros de internamiento, que realmente tengan la capacidad, porque independientemente de la entidad federativa, muchas veces cuando es tan conflictivo la persona que está privada de libertad, que lo que buscan es sacarla del sistema. Porque es un riesgo para los otros, que sí se portan bien, que sí entran a las condiciones o a las reglas del sistema, y ellos son los que a veces permanecen más tiempo. Ok, no sé si haya abordado tú, igual te confundí más. Tengo aquí una pregunta que se vincula un poco. Nos pregunta Víctor Hugo, ¿qué tan rebasado está el Estado en relación a la constante evolución del comportamiento humano contra la preparación de la autoridad? ¿Y cómo podría resolverse? Híjole, es que la pregunta es muy, muy complicada, o sea, simple y sencillamente como tú lo estás manejando, bueno, pues simplemente, o sea, vamos a ver las condiciones. Ayer estaba escuchando que en terrenos, o sea, sí, en campos de cultivo, delincuencia organizada, además de estar utilizando drones para que no pueda ingresar el ejército, están colocando minas. Incluso comentaban la lamentable pérdida de vida de unas personas campesinos que van en su camioneta. La camioneta con una de las llantas toca con una de sus llantas una mina y prácticamente la destroza. Es decir, si vemos por ese tipo de cuestiones, de lo que ya estamos hablando de delincuencia organizada, donde si bien es cierto jurídicamente no se les puede no se les puede juzgar, y creo que es adecuado a los adolescentes por este tipo de cuestiones, pero sí se está viendo rebasado, ¿no? Nosotros podemos encontrar cifras, si buscamos, y cifras específicamente en adolescentes, pero esa es la cifra que conocemos, o sea, hay una cifra oscura, el número de eventos que ocurren son mucho más. Pero la forma de tratarlo, o sea, no es a nivel ya correctivo, sino debe de ser preventivo. Si no me preguntas que si estamos rebasados, simplemente véanlo esto, en esta obligación que tiene el Estado. Las condiciones que ahorita estamos de pandemia, todos los menores de edad, no, o sea, no digo adolescentes, hablo de menores de edad, de niños, así como los establece la Convención sobre los Derechos del Niño, considera niños a todas personas, aquellas por menores de 18 años, todos son niños. O sea, no hace esa distinción entre niños y adolescentes, ni tampoco franjas etarias. La Convención sobre los Derechos del Niño, 18 para abajo, todos se consideran niños. Por eso es que ustedes pueden llevar a un menor de edad de 17 a un hospital pediátrico y lo van a atender, porque entran en estas características del artículo 24 de la Convención del Acceso a la Salud. Entonces, sí, lamentablemente está rebasado. Estos niños que ahorita hay gran cantidad, y no vean solamente las cuestiones de la Ciudad de México, aquellos que están en otros lugares, en localidades rurales, que dejaron la escuela, porque no se puede, o sea, no hay no había, o no hay todavía en algunos lugares clases presenciales,
no hay capacidad, y menos si sus familias perdieron el trabajo, si se redujo el ingreso que tenían, pues tienen que entrar a trabajar. Pero lamentablemente los que se mantengan en un subempleo o aquellos que no se logren mantener, van a llevar a un incremento en las cuestiones, como decía Antonio, que van a ser utilizados precisamente para cuestiones delictivas. Entonces sí implica un gasto muy fuerte, que el interés, ahorita la política, el plan de desarrollo, pues va por cuestiones de corrupción, de combate a la corrupción. Tendríamos que revisar si efectivamente cómo está destinado para que sea efectivo. O sea, el derecho es la educación, sí, pero el derecho no sirve si no están las garantías, ¿no? O sea, muchos yo escuchaba que decían, bueno, ¿y cómo le hago? Si no tengo un celular adecuado, ¿no? Aquí no hay internet. O sea, ¿cómo le hago? O sea, si le puedo recargar 50 pesos, pero los 50 pesos se me van de volada, nada más véanlo de esta otra manera. Y eso lo van a ver en su casa. Vean sus recibos de luz del 2019 y vean sus recibos de luz en este momento. Y van a ver cómo incrementó, porque estuvimos más en la casa o estamos más en la casa. Y la familia y los niños todos están más en la casa. Se consume más energía. ¿Y hubo alguna cuestión que beneficiara en ese sentido? Pero bueno, ya no me meto más. Espero haber abordado un poquito, y si no, por lo menos haberte confundido para que busques en otro lado la respuesta. Gracias por la respuesta. Tenemos algunos otros comentarios, felicitaciones, agradecimientos por la ponencia de esta noche. Vamos a dar paso ya al cierre de nuestras actividades. Agradecemos la ponencia del licenciado Ricardo Sixto González, la asistencia y la participación de toda la audiencia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Esperemos que el día de mañana ya esté resuelto este problema con Facebook. Si no, estaremos compartiendo la liga de Zoom de la misma manera, y para todos los que no alcanzaron a ingresar, estaremos subiendo este video y el link correspondiente para que puedan observarlo a través de YouTube. Les pedimos que estén atentos también a nuestras redes para que encuentren contenido de interés como esta conferencia, y como les comenté, quedará grabada tanto aquí como en Facebook. Y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde con la conferencia El divorcio en México, y a las 8 p.m. con el tema Realidad jurídica del sistema penal inquisitivo contra el sistema adversarial, también a través de Facebook, o atentos a los grupos de WhatsApp para que se distribuya el link. Por hoy nos despedimos. Les agradecemos mucho su asistencia. Tengan muy buena noche, descansen, y una vez más, muchísimas gracias al licenciado Sixto y al profesor Arango Quintos, que también estuvo a cargo de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.